Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 21 de agosto del año 2024. En materia internacional, bueno, en el marco de la Convención Nacional Demócrata, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dieron ayer martes un espaldarazo a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Kamala Harris durante la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata, Democrat National Convention en Chicago. El expresidente estadounidense dijo a la audiencia que los estadounidenses están listos para una presidencia de Kamala Harris, quien fue nominada oficialmente en la fiesta partidaria. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris, y Kamala Harris está lista para este trabajo. Es una persona que ha luchado toda su vida por la gente que necesita una voz, dijo en medio de los aplausos de los asistentes. Sí, ella puede, exclamó Obama, coreado por la multitud, en una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia en el año 2008. De su lado, Michelle Obama electrizó al estadio donde se celebra la convención con ataques al expresidente y candidato republicano Donald Trump, y describió a Kamala Harris como heredera de la esperanza. La ex primera dama fue recibida con un estruendoso aplauso y gritos de alegría de las miles de personas en el estadio United Center, donde el jueves 22 de agosto Harris dará un discurso para aceptar la nominación demócrata. Michelle Obama agradeció los aplausos y afirmó que había algo maravillosamente mágico en el aire, no solo en el estadio, sino en todo el país, un sentimiento familiar que había estado enterrado por demasiado tiempo. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es la anticipación, la energía, la emoción de estar de nuevo al borde de un día más brillante, afirmó. Y enseguida clamó, despertando la ovación del público: Estados Unidos, la esperanza está haciendo un regreso. Para hoy se espera que pronuncien sus discursos el expresidente demócrata Bill Clinton y el candidato a vicepresidente en la nómina de Harris, Tim Walz. Por otra parte, Moscú sufrió durante la madrugada de este miércoles uno de los mayores ataques con aparatos no tripulados enemigos desde el inicio de la guerra en Ucrania. Así lo anunció el alcalde moscovita Sergei Sobyanin, quien escribió en Telegram que el de hoy constituye uno de los mayores intentos de atacar a Moscú con aparatos no tripulados. El primer dron dirigido a Moscú fue destruido en las inmediaciones de la capital a las 3:02 hora local, y el resto durante la siguiente hora y media. Según el alcalde, la situación está bajo control. Además, la caída de los fragmentos de drones derribados no habría dejado víctimas o daños materiales. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de la neutralización de un total de 45 drones en su territorio durante la madrugada, 11 de ellos en la región de Moscú. Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, informó que las tropas ya controlan más de 1.260 kilómetros cuadrados y 93 localidades en la región rusa de Kursk, donde irrumpieron sorpresivamente semanas atrás. Durante el curso de la operación ofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania han penetrado entre 28 y 35 kilómetros en las defensas rusas en el territorio del Oblast de Kursk, han capturado 1.263 kilómetros de territorio y tomado el control de más de 93 localidades, confirmó el militar, y precisó que la búsqueda de destrucción del enemigo en la localidad de Sucha y de otras 3 localidades se ha completado. Y por último, la falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la ausencia de pruebas que sustenten el resultado oficial que dio como ganador a Nicolás Maduro evidencian que el sistema democrático de ese país colapsó, advirtió ayer martes el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, OEA, Francisco Guerrero. ¿En qué proceso electoral del mundo se pueden esperar 3 semanas para conocer las evidencias que garantizan un resultado? En ninguna otra parte del mundo. Lo que esto ratifica es que el sistema democrático en Venezuela colapsó. Señaló Guerrero, que participa en la ciudad paraguaya de Luque de la 17ª reunión interamericana de autoridades electorales. Para el funcionario, los venezolanos decidieron en una dirección contraria a los resultados emitidos
por el Consejo Nacional Electoral, que oficializó la victoria de Maduro para un tercer sexenio en el poder. Un resultado cuestionado por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. En el caso de Venezuela en particular, creo que ha sido evidente, ha sido muy claro que la gente decidió en una dirección contraria a lo que dice la autoridad electoral, puntualizó Guerrero. Además, Guerrero consideró que la autoridad electoral se ha caracterizado por estar en manos del régimen de Nicolás Maduro. Guerrero señaló que la falta de independencia electoral en Venezuela, así como la falta de capacidad política del régimen de Maduro para reconocer lo que verdaderamente la gente ha dicho en las urnas, es lo que ha generado esta crisis. Las autoridades de los 35 órganos electorales interamericanos analizarán en Paraguay el impacto y los riesgos de la inteligencia artificial en la democracia y la integridad de los procesos electorales. Asimismo, discutirán sobre los esfuerzos multilaterales para preservar la democracia, la salud del sistema y las instituciones democráticas, y la promoción de ecosistemas de información seguros en el ámbito electoral. Del mismo modo, habrá un espacio de diálogo sobre los efectos de la violencia política en las elecciones. Eso es lo más destacado en materia internacional, mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. Bueno, en el plano local hay varias cosas también importantes pasando. Ayer, mientras estábamos al aire, de hecho, la captura, la aprehensión de Abraham Pineda, el hijo de Raúl Pineda. Ahí se vio la pelea que hubo afuera de las instalaciones del sistema penal acusatorio por parte de los dos abogados del joven Pineda, Ángel Álvarez y Víctor Orobio, que decían que él estaba yendo a una audiencia, no a hacer efectiva la orden de captura. La pregunta que tú te hacías, Guido, era si en realidad, ¿qué iba primero? ¿No? El huevo o la gallina. Primero la audiencia y después la orden de captura, o primero la orden de captura y después la audiencia. Lo explicamos ayer, ¿no? Lo explicamos ayer, prima, salvo que un juez enerve la orden de captura, prima la orden de captura. Lo que sucedió fue lo que debía suceder. Lo capturaron, lo llevaron a la DIJ, lo reseñaron allá, le hicieron un examen médico. Luego la jueza que tenía la audiencia de afectación de derechos solicitada por la defensa de Abraham Rico Pineda, envió un oficio a la DIJ para que fuera trasladado nuevamente al SPA, se celebró la audiencia y en dicha audiencia la jueza determinó que no se habían violado los derechos constitucionales con la publicación de la foto y el ofrecimiento de recompensa por la captura de Abraham Rico Pineda. Y en el día de hoy le deben estar haciendo la formulación de imputación de cargos en otra audiencia, que debe celebrarse ahí mismo en la sala de audiencias de Plaza Ágora del sistema penal acusatorio. Pero el comunicado del PRD bastante tibio, bastante guachi-guachi, bueno, y bastante irresponsable por inacción al final. Este no es el primer caso que tienen entre sus filas. Ha habido la mayor cantidad de muertos de narcopolítica son del PRD. Cuando se recrudeció en el gobierno pasado. No, y muchos de ellos del círculo de cercanos del diputado Raúl Pineda, ¿no? O sea, este es el hijo de Raúl Pineda que forma parte del CEN, no es porque sea PRD y ya. O sea, él es parte del CEN. Entonces, yo creo que ameritaba un comunicado un poquito menos cobarde, pienso. Bueno, oye, y en otro orden de ideas, resulta ser que por un contrato de $35,000 o algo así para impermeabilizar un techo del edificio de la Procuraduría de la Administración del año 2017, que además fue revocado por el procurador de la Administración porque la empresa no cumplió, el contralor Gerardo Solís, a unos meses de su salida, decidió hacer un audito de ese contrato. Es decir, aquí el desfile de millones en instituciones como el IFARU, AMPIME y otras, la descentralización paralela, etcétera, fue el día a día, pero resulta ser que un contrato de $35,000 del año 2017, que fue revocado, ha llamado la atención del contralor. Qué cosa más curiosa. Que va por salir. Sí, qué cosa más curiosa. Y que mucha gente dice que quedará investigado, entonces hay que investigar al que te puede investigar. Pero es que el procurador de la Administración sale al mismo tiempo que el contralor, el 31 de diciembre. Pero los casos no, en teoría. El 31 de diciembre cumple su periodo, el periodo para el cual fue designado. Así que ese es otro cargo que tiene que
designar el presidente José Raúl Mulino, el de procurador de la administración. Lo curioso es que el procurador de la administración se haya pronunciado en varios temas que involucraban al Contralor, señalándole como abogado del Estado que ese es el cargo del procurador de la administración, que cumpliera con su trabajo. Parece que eso molestó al Contralor Gerardo Solís, a tal punto que ha decidido adelantar una auditoría haciendo uso de su facultad discrecional de una ley que ha sido demandada y que la demanda duerme el sueño eterno en el despacho del magistrado ponente Olmedo Arrocha por inconstitucionalidad. La pregunta es por qué eso lleva más de un año ahí. Yo no sé, yo no me explico. Sí, oye, hubo alegatos de varios abogados, entre esos yo, por supuesto, pero otros abogados, e incluso la exfiscal general de cuentas, Gualesca Ormachea, señalando cuáles eran los artículos inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales de esa ley. Yo no creo que eso sea tampoco materia de tanto nuclear, estudio. Como para que se demore un siglo. No, de tanto estudio. Digo, no tiene tanto como 25 inconstitucionalidades, son como 8, pero si las 25 del contrato minero se pudieron resolver en una semana o menos, yo no entiendo por qué esta lleva más de un año ahí. Quizá porque hay menos presión ciudadana. Bueno, muy probablemente, aunque se ha tratado de ejercer presión por parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que fue la que interpuso la demanda. Yo no creo que está metiendo presión, está tratando de crear conciencia más bien. Sí, de presión de que, oye, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando el resultado de esta demanda? ¿No? Que es de lo que se trata. También hay rollos en la Asamblea por la revisión de los aspirantes a Contralor. Ayer hubo una controversia, un intercambio entre las diputadas Yanín Prado de Vamos, jefa de la bancada de Vamos, y Shirley Castañeda, presidente de la Comisión de Credenciales. No sé si tuviste oportunidad de ver eso. Sí, yo insisto, el hecho de que el reglamento interno tenga dispuesto otro tipo de proceso, y es cierto, la Comisión de Credenciales solo revisa si los aspirantes cumplen o no los requisitos que establece la Constitución para ser elegidos Contralor General de la República, no por ninguna parte implica que no pueda hacerse una ronda de entrevistas para beneficio de la ciudadanía. Entonces, no es parte del proceso, es simplemente para mayor ilustración, mayor transparencia, y lo que sea en materia de transparencia que abunde, no daña. No todo lo que no está en la ley no se puede hacer. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. A nivel de acción en el gobierno, en el gobierno, a nivel de acción sí, pero no en cuanto a iniciativas de transparencia. Iniciativa de transparencia. Igual que un diputado puede convocar a una reunión para tratar de, qué sé yo, percibir el sentir popular sobre determinado proyecto que quiera presentar, y convoca y reúne a la gente en un salón de la Asamblea, es en aras de la transparencia. Eso no está dentro del procedimiento del reglamento interno, pero eso no daña. Entonces, yo la verdad no entiendo la polémica. Ni en ninguna parte de la acción de Vamos y de los diputados independientes o que llegaron ahí por la libre postulación, se ha pretendido establecer como un requisito la entrevista, que eso sí sería, rayaría en contra del reglamento interno, sino como un complemento. Un complemento en aras de la transparencia, que la gente conozca, incluso los propios diputados conozcan de la viva voz de los candidatos cuáles son las proyecciones que tienen los candidatos con respecto a su función en caso de ser elegidos Contralor o Subcontralor. Algo parecido a lo del Pacto de Estado por la Justicia para los magistrados. Sí, eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Eso simplemente fue una iniciativa que en determinado momento el expresidente Martín Torrijos tomó como buena, basada quizás en una iniciativa similar que se hizo en España, el Pacto de la Moncloa, y para que hubiera mayor transparencia en un momento en que había una crisis de credibilidad del órgano judicial y particularmente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahora que hay una crisis de credibilidad efectivamente y justificada además en el organismo de control quizás más importante que hay en el país, que es la Contraloría General de la República, este proceso alterno, paralelo, adicional, no veo que tenga que ser motivo de conflicto ni tampoco de cuestionamiento. Bueno, por otro lado, el presidente Mulino se ha estado reuniendo con los diferentes actores
sociales, políticos, económicos para evaluar el tema del seguro social, lo que hay que hacer. Hoy, en teoría, se reúne con CONUSI y con CONATO, que se oponen a la privatización del seguro, que él ya dijo que no se iba a privatizar y que eso no es lo que estaba en la palestra, pero no sé, parece que necesitan como una reunión para que les recuerden que eso no está ni siquiera en la mesa. Sí, eso no, y no ha estado en los últimos 30 y pico de años, pero sí ha estado en el discurso de los grupos llamados grupos sociales o grupos populares o grupos de izquierda, el temor a la privatización. Mira, hay países, por ejemplo, en donde el seguro social no es obligatorio. Tú puedes escoger entre cotizar con el seguro social público o cotizar con entes de seguridad social privado, sobre todo con el tema médico, ¿no? Para el tema de pensiones también. Entonces, eso, que tampoco es privatización, eso aquí sería imposible hacerlo porque dirían, están privatizando el seguro. Aquí lo que ocurre es que es obligatorio cotizar con el seguro social y si tú quieres hacerlo voluntariamente en una empresa de estas que se dedican a ahorro privado para cuando uno ya llega a la edad de jubilación, pues puedes hacerlo sin problema. Pero tienes que seguir cotizando con el seguro. Y así está bien que sea y así seguirá siendo. Entonces yo no entiendo por qué siempre sacan el cuco de la privatización. Bienvenido a Tenógenes Rodríguez. Oye, después de unas merecidas vacaciones. Flor Misrachi aquí regresando y viendo todo lo que está pasando. Oye, y por cierto, ayer se me pasó. Fuiste y se prendió Chechenia. Ayer se me pasó, con la emergencia que tuvimos pues de la aprehensión del señor Rico Pineda, que fue parte del programa en vivo. Se me olvidó darle las gracias a Hugo Enrique Famanía por el soporte que nos dio estas 2 semanas. Sí, estuvo bateando emergente. No, batió, o sea, era jonroneando, ¿no? Impresionante. Cuarto bate. Estaba en esa. Muy bien. Estaba en esa. Pero sí veo las consultas ahora que se están haciendo con todos los sectores por el tema del seguro social. Parece que ese es el gran tema. Sí, eso lo anunció el presidente, ¿no? Que ese iba a ser el principal tema de sus primeros 6 meses de gobierno. Y aspira a que en diciembre ya haya una propuesta para modificar la ley del seguro de manera que se corrijan todas las distorsiones que hay, financieras, pero también de funcionamiento del seguro. Porque y hay también nuevo director de la Caja de Seguro Social también, en la figura de Dino Mon. ¿Fue cuando te fuiste? Hace como 6 meses. Por eso. Pero mira, todo lo que ocurrió. Y por cierto, sí, ya comenzó el ataque, ¿no? Los haters atacando a Dino Mon. Ya. Claro, por supuesto. Claro, obviamente. Las decisiones que se tienen que tomar en el seguro son difíciles, pero son decisiones que se... Oye, el seguro sigue con problemas en el sistema. Digo. Es impresionante. ¿Sabes de eso, no? Claro, eso, sí me enteré. Desde o sea, antes de irte. Desde antes de irme todavía. O sea, imagínate. Yo creo que cuando tú estabas yéndote de vacaciones, ellos sacaron un comunicado diciendo en los próximos días se resolverán los problemas. Imagínate el problema de gestión. No se han resuelto. Imagínate los problemas que tiene el Seguro Social que ya han traspasado la parte actuarial, que es la que nos ocupa ahora, y están enfrentando problemas serios de gestión. O sea, ya colapsó el sistema. Ya colapsó todo el sistema de la Caja del Seguro Social. Y creo que es una situación muy delicada que afecta a la gran cantidad de panameños asegurados y que va más allá, insisto, de las decisiones actuariales que tienen que tomarse en función de por cuánto tiempo más el seguro tiene que pagar pensiones, por cuánto tiempo más, si realmente debe o no debe aumentarse la edad de jubilación. Más allá de esas decisiones a largo plazo, hay decisiones a corto plazo, como los temas de gestión de la Caja del Seguro Social. Y que esto tenga un impacto en el día a día del asegurado, porque tengo entendido que todo lo que está pasando con el sistema de información de la Caja del Seguro Social afecta los pagos que tienen que hacer los jubilados hasta para sus descuentos. Entonces, mira lo profundo que es el problema de la Caja del Seguro Social. Tan profundo que requiere decisiones inmediatas, o sea que para el nuevo director, que creo que toma posesión en septiembre, me parece, ¿no? En octubre. En octubre. 1 de octubre, sí. Ya pasó por la asamblea, por cierto, porque no sé, ya no... No, casualmente. Varias ratificaciones Casualmente es un tema ahora en la asamblea. Casualmente una de los anuncios que hicieron los grupos sociales de izquierda, con la vocería de Maribel Gordón, fue que iban a convocar a manifestaciones frente a la asamblea cuando fuera a darse la ratificación de Dino Mon. Ese fue uno de los anuncios que hicieron. Sí. Y yo me imagino que va a ser un tema en la asamblea y va a haber muchos cuestionamientos, pero
el cuestionamiento principal acerca de si Dinomón era la figura o no, creo que eso es materia superada en este momento. Sí. Dada la realidad de la Caja del Seguro Social, en los temas a largo plazo. En cuanto a los temas a corto plazo, eso es un problema de gestión. Y que la Caja de Seguro Social no haya solucionado esos problemas que llevan y que afectan al día a día del asegurado, sí dice mucho de esta administración, porque esta administración, como la anterior, pudo haber pasado la pelota a ver los temas a largo plazo, los temas actuariales, edad de jubilación, pero que no haya resuelto los problemas de gestión Del del día a seguro día. social, El día a día de la atención Inaceptable. médica, de los insumos, de Cuando- las medicinas, etc. Cuando nosotros hacemos las noticias del día a día del Seguro Social, son las mismas de hace 10 años. Son las mismas. Sí, los mismos problemas de hace 10 años. Increíble. Lo mismo que en los temas más importantes para el panameño, el agua. Ujú. Increíble. También. Increíble. La luz, el transporte, la educación. La narcopolítica, que nuevamente vuelve a la mesa el tema de la narcopolítica. Ahora, y nunca había estado tan presente, cerca de un diputado. tan presente y ya con capturas por parte de las autoridades como ahora. y después de la conferencia de prensa ayer del procurador, Sí. en donde creo que él fue muy claro acerca de dónde estaba la vinculación y los puntos de encuentro. Por lo menos eso es lo que dijo el procurador ayer en la conferencia de prensa. Y no es la primera vez que al PRD le pasa esto, a No es la constar. primera vez. Y tampoco es el único partido también ha dado constar eso. o sea, También hay que aclararlo. porque, por ejemplo, hay que en aclararlo. este momento hay un diputado del Molirena, el diputado del Molirena de Darién, Isaac Mosquera, tiene 2 procesos abiertos por narcotráfico en este momento y es diputado actualmente. El único diputado del Molirena, por cierto. Por eso, Sí. entonces, 2 procesos abiertos por narcotráfico, los 2. Y también lo que ocurrió en el Partido Panameñista, con la Vigil. vinculación exactamente de un familiar del que era diputado Elías Vigil. O sea que es cierto, al PRD no solamente le cae este tema de las acusaciones de Le caen a todos, narcopolítica, le caen a todos. le caen a todos de una forma u otra. Y desafortunadamente las autoridades han venido siendo cómplices silenciosas hasta ahora. Hasta ahora, porque recordemos que el procurador Javier Caraballo, su especialidad, Es su fiscalía de drogas. expertise es en el combate al tráfico de drogas, estupefacientes, blanqueo de capitales, etc. Así que, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a un cambio y regresamos con nuestra primer invitada de la mañana. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña la ex procuradora Ana Matilde Gómez esta mañana aquí en el programa Guido y Flor. Sí, Ana Matilde, gracias por aceptar la invitación de Cuarto Poder. Gracias. Se están dando una serie de situaciones en temas claves. Uno, el tema de la elección de la próxima persona que ocupe el cargo de Contralor y Subcontralor, sobre todo después de los 5 años prácticamente de ausencia, ¿no? Parecido a lo que ocurrió en la presidencia, ¿no? Que teníamos Más que ausencia es una presencia nefasta. Sí, bueno, Que ha exacto. hecho cosas para Bueno. no hacer nada. Y el tema de la narcopolítica, que yo creo que como, no sé, no tengo recuerdo de que haya estado tan cerca de un partido político y de un diputado de la República como en estos momentos está con el hijo de Raúl Pineda. Sus impresiones en ambos temas. Sí. Bueno, con respecto al Contralor, da mucha tristeza que nuevamente la Asamblea se convierta en una notaría del Ejecutivo y se someta a la decisión que ya está tomada desde antes y que pongan a tantos panameños a hacer el ejercicio de ir, presentar currículum, someterse y que de verdad no sean considerados, no sean valorados. Porque la Asamblea nunca hasta ahora se ha empoderado en esa facultad constitucional de escoger el Contralor de la República como un contrapeso al trabajo del Ejecutivo. Un Contralor tiene un trabajo tan importante en la posibilidad de incluso presentarse ante el Ejecutivo con un plan para la contención del gasto público cuando ve que hay déficit o hay un exceso en el gasto. Cuando está ahí la situación financiera del país no esté bien, un Contralor puede presentarse y si el Ejecutivo lo aprueba se convierte en obligatorio la contención del gasto. Por otro lado, un Contralor es importante que tenga autonomía, independencia. ¿Por qué? Porque puede ir sobre las personas y las instituciones. Son 2 facultades que están en la ley y en los decretos que rigen, ¿no? Pero la ley de la Contraloría le permite al Contralor que toda persona que recibe un auxilio o ayuda o subsidio de fondos públicos, o sea, del Estado, el Contralor pueda intervenir. Así que ustedes vayan tomando en cuenta
qué cosas no ha hecho el Contralor, qué cosas se espera que haga un Contralor. Está la cuenta general del Tesoro, la cuenta única del Tesoro. Ese es un examen que no se hace en el país, lamentablemente. Yo recuerdo haber sido en un momento dado en la Asamblea la única diputada que habló en la cuenta general del Tesoro para pedir que, como dice la ley, dice la Constitución, el Contralor tiene que estar presente en el examen de la cuenta general. No lo hacen. O sea, la Asamblea es demasiado sumisa en materia del Contralor y le cede al Ejecutivo que una posibilidad de tener la mejor persona que nos merecemos. Esa especie de evaluación que hacen o revisión es un mero trámite. Eso es rebajar el nivel de una comisión de la Asamblea que tiene amplias facultades, que ha podido dictar una resolución para cambiar ese procedimiento, porque basta que se lleve al Pleno y el Pleno es soberano. La propia ley orgánica del régimen interno de la Asamblea Nacional dice que donde no hay una regulación expresa, el Pleno puede llenar ese vacío. O sea, bastaba con que Dana Castañeda llevara, ¿saben qué, señores? Lo vamos a hacer diferente. Llevamos una resolución al Pleno, se aprueba y en esta oportunidad los ciudadanos van a escuchar a los aspirantes que cualquier procedimiento, eso se ha podido hacer. A mí me tocó en su momento entrevistarlos en mi despacho, a los que yo postulaba, que fueron Luis Chen González, el contador, recordarán, presidente de la Federación de Empleados Profesionales de Panamá. Correcto. Y a Cucalón, Mario, creo que se llama Mario Cucalón, que venía de las Naciones Unidas y de ser de la Junta Nacional de Escrutinio, un economista, está ahora en el Víctor Cucalón. Víctor Cucalón como subcontralor, evidentemente solamente tuvieron mis votos porque eso no, la Asamblea ni siquiera los considera. Es una cosa absurda. El propio presidente Varela era el que estaba buscando los votos para Humber en su momento. Entonces, yo lo que me pregunto es hasta cuándo. Es lo mismo que estamos viendo ahora, básicamente. Es lo mismo que estamos viendo ahora y se repite cada quinquenio, se repite. Es saber de antemano a quién van a elegir, en teoría por mérito. Y es muy triste porque en realidad si usted compara la trayectoria de un Bolo Flores, que es el que está sonando como que es el ungido del presidente, esa trayectoria no tiene nada que le pueda hacer contrapeso o pueda competir con otros, no solo con Carlos Barzallo. Ahí hay otros aspirantes que también tiene. Ayer escuchaba al diputado Cedeño haber revisado a otro aspirante que también tiene unas altas cualificaciones y hay otra señora, creo que es... También está Domingo Barrios. Hay gente que viene de la Contraloría que también tiene un currículum interesante, pero en esto no solamente son las competencias académicas, ni la trayectoria, la experiencia profesional, también es el talante, el carácter de la persona, la posibilidad de pararse y decir, esta cuenta está mal, o intervenir en los municipios. Un contralor puede intervenir en los municipios, puede intervenir en las instituciones descentralizadas, puede ir en las autónomas. Ahora, ha ocurrido en el pasado. Y recordamos administraciones como la de Chinchorro Carles en su momento, como la de Chembarría, que lo hizo. Bueno, el caso de Humber, que presentó al final las auditorías de las juntas comunales. ¿Qué pasó? Todos esos millones, más de 500 millones no pasó que nada. se repartieron Ese en el fue el gobierno problema. de Ricardo Martinelli. Y se trianguló a través de las juntas comunales a diputados que todavía están ahí sentados en la Asamblea. No pasó nada porque las guardó para el final. Lo que hicieron fue manejo político de eso, porque el presidente Varela se metió en todo. Entonces, evidentemente que así no se puede. Ahora, pero lo que están haciendo, lo que está haciendo este grupo de diputados, porque voy a evaluarlo de esa forma, en nada afecta la responsabilidad que tiene la Comisión de Credenciales, porque ellos un diputado es autónomo de poder decidir si quiere conversar con un candidato, cualquiera, a un puesto que le corresponde a la Asamblea elegir. O sea, me parece a mí que en nada afecta la función de la Asamblea. En lo absoluto. De hecho, como te comentaba, yo lo tuve que hacer sola en mi despacho, porque era citarlos a cada uno, entrevistarlos, y a los que me pedían cita, escucharlos y ver qué es lo que proponían para la Contraloría y quiénes eran. ¿Cómo se puede votar a ciegas? Pero normalmente el candidato que va a ser ratificado... Para un cargo así, peor. Pero normalmente el candidato que va a ser rectificado en casos de que la Asamblea nombra, ejemplo, Contralor, siempre hacen cabildeos con todos los diputados. Así es. A menos que la orden venga desde arriba. Claro, exacto. Porque no tienes que hacer ningún cabildeo. Te saltaste el cabildeo.
Pues porque el cabildeo ya está hecho por O no, alguien o no, más. que exactamente, o sea, te hicieron ya el cabildeo, así que no pierdas tiempo entrevistándote con nadie. Y es muy triste, pero además Claro. es gracias a todos esos ciudadanos que fueron al proceso y presentaron sus currículum, porque eso le permite a los ciudadanos ver lo mal que está el sistema, ¿no? Porque teniendo posibilidades de escoger un buen contralor o buena contralora, nosotros tengamos que seguir sometidos al amiguismo, al clientelismo, al donante de campaña, al amigo del presidente, al que tiene vínculos políticos y no a una persona que nos puede ofrecer, como por ejemplo el caso del doctor Carlos Barzallo, transparencia, integridad, talante porque tiene carácter, Independencia. tiene independencia, además tiene la experiencia profesional en manejo de gobierno abierto, gobierno corporativo, el tema de las auditorías, todo eso es importante y la capacidad de administrar un recurso humano que necesita respeto Claro, dentro de la Contraloría. pero también esta semana ocurrió algo que quizás ha hecho que el gobierno ponga las barbas en remojo. Después de lo que pasó con la intención que tenía el gobierno con este proyecto que llevó Felipe Chatman a la Asamblea, de que los traslados de partidas se autorizaran en la Asamblea después de los 5 millones y que se lo dejaron como ocurría antes a $200,000, a lo mejor después de eso quedaron como un poquito preocupados. No vaya a ser que si no tienen el control de la posición de Contralor, pierdan esa posición en el gobierno futuro. Bueno, o sea, no sé si esa también puede ser la razón por la cual están temiendo de este cabildeo y estas entrevistas paralelas. no creo, digo, ese análisis habría que hacerlo desde la Embajada de Nicaragua. Si allí hay algo de preocupación, entonces pueden cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea. Porque el poder político todavía lo tiene Ricardo Martinelli, evidentemente. Así que pero si no hay línea, para la posición Si de no hay por lo línea de visto allá, sí hay viene- una línea para la posición de Contralor. Si por lo no hay visto. una línea desde la Embajada de Nicaragua, entonces la línea vendrá del Ejecutivo, lamentablemente. Y aquellos diputados que no sean independientes, que no sean autónomos, que tengan temor de que los puedan fiscalizar, que tengan temor de que se pueda dar con la verdad en el manejo de los fondos públicos, entonces O sea, esos que la votarán línea por la para el línea Contralor viene desde la Embajada de Nicaragua. o del Ejecutivo. O sea, la única Oiga, y lo para único el que puede procura- hacerle y para- contrapeso. no igual, es que eso así también se define para el futuro procurador, porque estamos hablando del Contralor nada más, pero también hay que coger un procurador futuro y esa línea de dónde viene. Bueno, el procurador, la Pero- ratificación Sí, porque la mira tiene que la a mí Asamblea, me pero la dice- designación es del, Claro. es del del Ejecutivo con el gabinete, o sea, el Ejecutivo, presidente sí. con gabinete. Pero a diferencia, eso es lo que yo quería decir, a diferencia es que la Asamblea no es capaz, no se atreve a empoderarse con los cargos que la Constitución le concede la posibilidad de que hagan contrapeso al Ejecutivo. No quieren. ¿Por qué siguen siendo una notaría? Porque siguen queriendo tener las prebendas que el Ejecutivo puede conceder en el presupuesto. Hablaba Guido también, la segunda pregunta que hiciste fue de la narcopolítica. Sí, sí, porque es que han pasado cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia archivó el caso dentro de la Operación Jericó contra el diputado Raúl Pineda por falta de la famosa prueba idónea. Que es algo que hay que eliminar. ¿Verdad? Y hasta que haya otra Y mejor una prueba. semana después allanan la casa del hijo y luego se produce la captura. Pues se produce todo este episodio del ofrecimiento de recompensa, meterlo en la lista de los más buscados, publicación de la foto, etcétera, y lo que vimos ayer. Todo dentro de la ley. Así es. Pero lo más perverso de esto es que seguimos en ese sistema en el que los magistrados que no están formados para investigar tengan que evaluar si una prueba es suficiente para una vinculación en un proceso. Y eso es un atraso en materia de investigación criminal. Esta ha sido mi lucha desde que se hizo la reforma de la ley como procuradora y después como diputada. Es imposible que usted pueda lograr que alguien que está formado para juzgar tenga los elementos necesarios para evaluar el indicio suficiente para la vinculación en un proceso penal. Esa mezcla de funciones hace un daño terrible al avance del combate al crimen, sobre todo al crimen organizado. Cuello blanco, que es lo que llega a la Corte Suprema. ¿Quién ha dicho que ahí hay la capacidad en la formación, o sea, en cómo se estructura la mente de un juez? O sea, ahí la una de un mano fiscal? lava la otra. Son diferentes. Y además Y las dos se lavan juntas. está la perversión de que esos magistrados son investigados por la Comisión de Credenciales. O sea, usted pregúntese si eso no es trabajar con una espada de Damocles, Claro. eso no es estar allí con una angustia de que si ellos abren ese proceso, Les ¿cuánto abren a les ellos pueden allá? abrir a ellos allá? Entonces, Precisamente hace poco archivaron en
la comisión de credenciales cuando la Todas. dirigía Raúl Pineda, precisamente, Claro. los casos. Se limpiaron todos los casos que estaban allí. Entonces uno Y ahora queda él absuelto, o bueno, por la falta de prueba idónea, Sí, archivado el caso, ¿no? archivado el caso de... que entonces uno se pregunta, pero el procurador revisó o no revisó la prueba que había. ¿Es suficiente el indicio? Si uno no pensaría, si un fiscal presenta eso ante el juez, es porque sabe que el indicio es fuerte. Claro. Pero la evaluación del juez es otra cosa. Así es. Porque el juez está buscando Además- prueba y no se necesita Además, prueba. el procurador, como decíamos hace un rato, su especialidad es en la lucha contra el Claro, narcotráfico. yo no O sea, creo él no que va el a presentar una prueba que no sea suficiente supuesto, ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, eso no puede ser. Así que aquí el daño que se le hace a la el problema persecución que hablaba con es esa ausencia de la visión de un fiscal allá en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque no es lo mismo que un magistrado se convierta en fiscal para efectos nada más de darle la complacencia a la ley, que Sí, está mal pero, hecha. pero a ver, el Ministerio Público no puede investigar a los diputados, pero si el Ministerio Público le manda a la Corte un informe para que inicie una investigación, dice falta de prueba idónea. Pero si investigas de más, Te lo tumba la te lo nulidad tumba también. porque no podías... Claro. Entonces, ¿dónde hay algo escrito o es así como calabulla a los cocos? Bueno, es precisamente el tema de la prueba idónea y la facultad que tiene la Corte Suprema por la interpretación que se La le ha dado famosa- a la norma de que los diputados solo los investiga la Corte. Vi Claro, que pero si la denuncia, por ejemplo, la denuncia del oro de Zulay llegó al Ministerio Público. la El respuesta Ministerio fue muy Público- similar. La Exacto, respuesta de la Corte fue muy similar a la que se dio ahora. por supuesto. Que la Corte no está preparada para evaluar Esa indicios ni para poder... Esa es una de las reformas urgentes que Urgentes, requiere el la país estructura del requiere- Estado. No la panameño. presentó el licenciado Ernesto Cedeño. Así En mi es. ausencia, creo que sí. Escuché algo que él presentó una iniciativa para eliminar la prueba idónea. ¿O no? Sí. Sí, Creo que Yo no. quiero ver con Sí. qué votos va a contar eso. Sí. Esa era la otra Pero- parte de la historia. pero Iniciativas ha esa es habido. una parte, pero la otra parte es lo que plantea Ana Matilde. Es que la Corte Suprema de Justicia no es un ente investigativo, Y ni ahí está vamos, a ver, especializado ahí en vamos a ver la investigación. reforma estructural del Estado Claro. que nos ha prometido este gobierno. Si es verdad que en la reforma constitucional que nos van a plantear van a tocar desmantelar Eso- Ese esquema perverso. ese esquema que Ese es- existe ahorita ese- mismo, que eso es en- más de interpretación que de la norma, porque una cosa es que lo investigue la Corte y otra muy distinta. Tú recordarás, Guido, que yo fui como procuradora a la Asamblea a presentar la propuesta de que déjennos hacer la investigación Claro. y les entregamos el paquete completo. Si en la Corte no hay quien sepa investigar. Así es, que es Una que así, cosa así es como juzgar, debería ser. Es juzgar. En la mente de un juzgador es distinta a la de un investigador. ¿Le tocó a usted cuando fue procuradora investigar cambio. diputados? ¿A quién le Que tocó? Fue? No En esa época. podíamos, porque precisamente No le tocó pasaron ningún la caso ley así. inmediatamente para interpretar la reforma Claro. constitucional como que era la designación de un magistrado fiscal. Ese no es, Sí. no es, no Claro. era Y la el Corte, sentido y la de corte reforma. tiene unas posiciones un tanto contradictorias. Por ejemplo, en materia de la jurisdicción de cuentas, dice que como la jurisdicción de cuentas es un ente especializado en la Fiscalía de Cuentas, sí puede investigar a diputados, porque esa es su especialidad. La especialidad del, El del Ministerio Público es, investigar. investigar los delitos. Entonces, para unas sí, pero para otras no. Y no solo una especialidad, es un mandato Un constitucional. mandato constitucional. Bueno, muchas gracias, Ana Cómo Matilde no, Gómez, gracias a ustedes. por atender la invitación de Cuarto Poder. Regresamos con nuestro siguiente invitado. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, el diputado, nos acompaña esta mañana. Y bueno, estábamos hablando antes de arrancar la entrevista acerca de los cuestionamientos que se han dado al interés que tienen muchos diputados de conocer, bueno, cuál es el perfil del contralor. O sea, qué es lo que realmente trae una figura que quiere ser contralor de este país. Algo positivo, pero solamente es un proceso de entrevistas. Eso le han dado la vuelta en la Asamblea y por alguna razón piensa que ustedes están en un proceso para la escogencia de un nuevo contralor. Entonces creo que hay que aclarar esas diferencias. Hay que aclararlo porque yo creo que han habido muchas acusaciones y planteamientos de que nosotros estamos extralimitando nuestras funciones, de que esto de alguna forma u otra está violentando lo que dictamina el proceso de la Comisión de Credenciales y es totalmente falso. Esto es un proceso tan normal y tan regular como que tú invites a tu despacho o a un café a un candidato a contralor. ¿Cuál es la diferencia? Y lo mencionaba justamente el día de ayer también en el noticiero, que ahorita mismo lo que se busca es transparentar el proceso de entrevistas, que la ciudadanía pueda escuchar, que los mismos candidatos tengan la oportunidad de ampliar sus planes ante los diputados y a diferencia de otros diputados que en el Pleno han confesado y que han dicho que ya tienen a un candidato a contralor, nosotros todavía
hasta este momento no lo tenemos. Y es porque se está tratando de analizar la mayor cantidad de perfiles, porque, por ejemplo, yo también participé ayer de ese proceso de conversación y entrevistas junto a la coalición independiente para poder llevar esos criterios y compartírselo a mis colegas Grace Hernández y Ernesto Cedeño, porque, por ejemplo, el doctor Cedeño, que también es diputado, está teniendo un proceso paralelo bajo a esos perfiles que él también ha considerado cumplen con los requisitos. Él ayer inclusive exponenció que muchos perfiles que fueron aprobados dentro de la Comisión de Credenciales no cumplieron con los requisitos. Y esa sí es una función y una obligación de la Comisión de Credenciales. Pero caer en que nosotros estamos extralimitando funciones o que no nos estamos apegando a la ley y que por ende estamos violentando la misma, nosotros estaríamos cayendo en un, pues, ¿sabes?, error o en algún tipo de, pues, no sé, violación a la ley, como tal han indicado algunas personas, pero creo que no es el caso en esta situación. ¿Cuántos de los aspirantes pasaron ayer por el proceso este de entrevistas? Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 24 personas que se acercaron al auditorio de la Asamblea Nacional para anotarse en esa lista y pasar por el proceso de entrevistas. Y las preguntas fueron bastante cónsonas con lo que se busca. Primero preguntando si cumplían con los requisitos básicos. Preguntamos cosas como la nacionalidad, la edad, su afinidad o participación política en el pasado, sus capacidades, cuáles son esos principios profesionales que les permitan ahora postularse. Y por supuesto yo creo que el perfil que se está buscando es alguien técnico. Esos perfiles que, por ejemplo, llevan muchos años en la Contraloría, creo que son bien vistos porque son personal que ha estado ahí de carrera, que conoce la institución y, por supuesto, también la independencia que tienen para maniobrar y poder entonces refrendar y no refrendar en base a las necesidades del país y no a si van a ser o no activistas de algún político, diputado u otro funcionario del Estado en este quinquenio. Ahora, pero usted que está en la Asamblea, ¿hay línea o no hay línea para la escogencia del nuevo Contralor? Yo creo que sí. Sería mentir aquí decir que no hay un candidato que tiene cierto favoritismo, que tiene cierta preferencia. Creo que ya lo he escuchado por parte de 2 o 3 diputados directamente de su boca. El licenciado Flores parece tener bastante bendición por parte, no solamente de la bancada oficialista, también de las bancadas auxiliares. Sí, muy bien bendecido. Pero al licenciado Flores, ¿ustedes lo invitaron también a la entrevista? Nosotros invitamos a todos los candidatos. ¿Y él respondió? Yo creo que él no respondió, tendría que preguntarle a la diputada Yanin Prado, quien lideró el proceso. Ella muy amablemente también me fue actualizando de cuántas personas se iban inscribiendo en esa lista, qué perfiles se iban inscribiendo, y en ningún momento el licenciado Flores pasó por ahí. Creo que es una estrategia de yo no necesito presentarme a la Asamblea, ya yo tengo los votos. Ojalá me equivoque, ojalá haya algún golpe de timón que realmente ponga en competencia más perfiles, porque como bien se ha mencionado, es un poco injusto que ¿para qué hacemos el proceso? Si ya realmente había un candidato que pues iba a contar con mayor apoyo y hicimos igual a la gente acercarse, llevar los documentos, los perfiles, etcétera. Diputado, ayer se dio la reunión de la Comisión de Gobierno a la que usted pertenece. Hay gente que se pregunta, bueno, hay algunos anteproyectos que están pendientes de la discusión y hay uno que llama la atención sobre todo, que es el anteproyecto del diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión, que ha generado todo tipo de reacciones, pero sobre todo adversas, porque es un anteproyecto que pretendiendo agilizar los procesos de indulto y amnistía, lo que hace es equiparar los efectos de una y otra figura, que son figuras distintas, que por centenares de siglos se han mantenido en la doctrina jurídica como figuras distintas, más otras atribuciones que pretende darle al presidente de la República, como la de calificar que sea el presidente el que califique cuáles delitos son políticos. Ese es el tema. De hecho, Panamá y Colombia gozan de la exclusividad de ser los únicos 2 países en el mundo donde la amnistía y lo que viene siendo el indulto únicamente se pueden utilizar para delitos políticos. Entiéndase por delito político algo similar a lo que puede pasar en Venezuela. Digamos que a María Corina Machado, que ha sido líder de la oposición, la encarcelan por sus actividades y su activismo político. Ella después podría gozar en lo que nosotros basamos aquí en Panamá de un indulto, una amnistía por un delito político. Pero corrupción, violación, robo, cualquier delito común no entra dentro de esta categoría que tenemos actualmente en Panamá. Y a mí me preocupa que si bien esta no es una modificación a la ley de amnistía per se, redefine y recataloga lo que estamos hablando o conocemos como amnistía, inclusive indulto aquí en Panamá. La Corte Suprema de Justicia ya tuvo 2 fallos, 2 sentencias, 2 consideraciones en el año 2008 y 2014, donde trataba el tema de indulto. Y ellos indican que se debe mantener como lo conocemos actualmente. Y yo creo que esta ley, aparte de una mala redacción,
aparte de un tema también de que no tiene ni pies ni cabeza y que de alguna forma u otra tenemos indicios de que no goza de la aprobación ni del gusto del Ejecutivo, no debería tener por qué avanzar en el debate. Sin embargo, ¿cuál es mi dilema ahorita mismo como comisionado de la Comisión de Gobierno que va a ver este anteproyecto? Si prohijarlo o no prohijarlo, porque hay anteproyectos que hay que matar desde la cuna. Y esa es una realidad. Entonces ahora estoy con mi equipo, con mis asesores legales, que de hecho son constitucionalistas, tratando de analizar cuál sería el mejor procedimiento. ¿Lo prohijamos y en primer debate mandamos las consideraciones o simplemente nos abstenemos de inclusive darle el prohijamiento? Pero el prohijamiento en la Asamblea se conoce como una deferencia. Todo el mundo me ha dicho, no se te ocurra negarle un prohijamiento a nadie, eso es una grosería en la Asamblea. Si tú no alzas la mano para prohijar un anteproyecto, ya tú eres mal visto, ya tú eres un grosero. ¿Es uno de los paradigmas que tiene la Asamblea? Por supuesto. Es más mal visto, entonces, sí. Se me han acercado, Sí. no se te ocurra no prohijar un anteproyecto, que Rompe sea malo. Rompe el mito. Romper el... Ustedes saben cómo soy yo, así que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Claro. Yo considero que este proyecto debería avanzar porque tiene de alguna forma u otra tallas a la medida para ciertas personas que se pueden beneficiar. Es que una cosa es el proyecto como tal y otra cosa sería, si eso avanza en la Asamblea, la discusión de la primera medida relacionada con ese proyecto, que es la amnistía a la figura de Ricardo Martinelli, como muchos han dicho, por esa razón. Es un proyecto de esto que lleva nombre y apellido. Camacho lo ha negado, todo el mundo lo ha negado, pero parece que tiene nombre y apellido. Es obvio. Es amarillo, nada de cómo es la pasta cuac, pero no es pato. Exactamente, es obvio. Y serían 2 episodios distintos. Y yo creo que hay un gran desafío que tiene por delante la Asamblea. Y a mí me llama la atención, si nos ponemos a ver la configuración de los 9 comisionados que estamos en gobierno, que hay un diputado en particular, el diputado Cristiano Adames, quien yo he tenido la oportunidad de conocer un poco más ahora que estamos en la Asamblea, y me llama la atención cómo puede comportarse ese voto, ¿no? Porque yo creo que el doctor tiene también un... ¿Él sería el gran voto de análisis. diferencia? Yo creo que No. sería el voto bisagra. ¿Ah, sí? Porque, a ver, te lo digo con nombre y apellido. Tienes a Roberto Zúñiga, a Manuel Chen Ajá. Peñalba y a Panchito Obrea, que dudo voten a favor de esta iniciativa. Bueno, Y el panameñismo doctor- sorprende a veces, ¿ah? Pero mira que Pero generalmente Panchito... va mal. Sí, exactamente. Pero mira que Panchito y después de ver lo que está es pasando un diputado con... joven, Ajá. de nueva generación. Con el PRD. Exacto, sí. No, Y el hay que ver. doctor ya se pronunció inclusive en un periodo de incidencias, suscribiéndose a comentarios de la diputada Grace Hernández sobre el proyecto de amnistía, que él tampoco lo vea como algo viable. Entonces, me atrevo a decir que en votación posteriormente, en un primer debate o en un prohijamiento, puede que el proyecto no llegue a puerto y eso tendría entonces que darse las consideraciones y sustentarlo como quizás yo lo estoy haciendo aquí, como sigo informándome para sustentar por qué ese anteproyecto no es positivo y es un retroceso jurídico en lo que nosotros opinamos, por lo menos desde el despacho. Sí, pero el desafío está allí y parece, independientemente de la posición que pueda tener el Ejecutivo, el presidente sobre eso, es un proyecto orgánico de la Asamblea. Sí, no, es correcto. Y pareciese que tienen los votos y la mayoría allí. El tema pareciese. es que si no pasa la Comisión de Gobierno, Claro, no llega obviamente. al Pleno de la Asamblea Nacional, puede que el filtro funcione bastante bien, para lo cual les están hechas las comisiones, pero ahorita mismo yo realmente mi mayor preocupación la tengo en la escogencia del Contralor, Atenógenes volviendo un poco hacia atrás, porque sí, ya pasó lo de las entrevistas, ya pasó la polémica, ya nos dijimos lo que nos teníamos que decir en el Pleno, y ahora estoy en modo no peleemos por favor, ya vamos a trabajar. Lo que me preocupa ahora es el procedimiento parlamentario para agilizar quizás la escogencia del Contralor en base a toda la atención que se ha cocinado, porque tú sabes perfectamente bien que pueden ponerlo como punto 15 en el orden del día y tú dices, eso no lo vamos a tocar quizás hasta el jueves o hasta el lunes, pero viene alguien de la otra banca y dice, ¿y sabes qué? Alteración al orden del día. Sí, sí. Pásame del punto 15 al punto 3, antes incidencia y todo, ponme ese punto ya de escogencia del Contralor. Y ahí se forma la misma situación que tuvimos con la Junta Directiva del canal. La diferencia es que ahora hemos tenido un plan bastante cónsono para ya poder llegar con un candidato, para abrir el compás a los candidatos que quieran presentarse. Porque yo asumo que estas sesiones de escucha, porque así se llaman, Claro. o sea, y en otros países, en Estados Unidos se llaman hearings, en otros países hay sesiones de escucha. No sé si en Panamá, como tal, en la Asamblea hay sesiones de escucha. O sea, en donde solamente el diputado abre una comisión para escuchar a alguien, no es que vaya a tomar una decisión. Pero creo que cada diputado es libre de poder hacerlo. De estas sesiones de escucha entiendo entonces que ustedes van a llevar una posición unificada de bancada para escoger un candidato o el que ustedes respaldarían como Contralor. Bueno, eso es lo que tengo entendido por parte de la coalición Vamos. Ellos van a votar en bloque, los 20 que son parte de este grupo planean hacer un voto ¿Y consensuado. ustedes se sumarían a ese bloque? Bueno, yo no puedo hablar
por mis otros dos colegas, pero ¿tú? yo les he transmitido lo que vienen siendo las consideraciones que tengo después de esta sesión de escucha. Yo personalmente sí me voy a sentar en la mesa con la coalición independiente Vamos, porque estuve en el proceso, voy a escuchar qué es lo que ellos tienen para plantear y sí creo que entonces me sumaría quizás a ese voto de la bancada independiente. También estoy asesorándome y escuchando al doctor Cedeño, quien tiene 17 años en la Contraloría, es alguien que sabe filtrar bastante bien los perfiles y él ha considerado a varios de los que llegaron, por ejemplo, a ese proceso de escucha. Así que creo que por lo menos sí hay un embudo que nos está llevando quizás a votar por un mismo perfil. Ahora hay que ver que el nombre coincida, porque recordemos que también ahí está la diputada Patsy Lee, quien también ha participado de estos procesos, que habla bastante con la diputada Yanin Prado, jefa de bancada. Y yo creo que aquí se trata de unificar esfuerzos para por lo menos, si no se logra la victoria con el candidato que uno propone, por lo menos mandar un mensaje de que hicimos el ejercicio y que estamos filtrando de manera adecuada. Claro. Sí, en otros casos, tal como nos lo decía Ana Matilde Gómez hace un rato, se ha hecho el ejercicio, pero han sido ejercicios muy solitarios, ¿no? Recordamos Teresita de Arias con Lucho Moreno, Ana Matilde Gómez con el señor Cucalón y el otro El que mencionó. principal. ¿Ah? Y ese era Sí. Es que sesiones... pero han sido esfuerzos muy solitarios. Claro. Diferente a un esfuerzo de 24, 25 votos, Claro. 26, quién sabe más. Claro. Es llamar un mensaje distinto. El- Así el resultado sea el mismo, ¿no? Es lo mismo que le plantearon al diputado sobre el tema de que los diputados no deben negarse a un prohijamiento. O sea, es el mismo principio. O sea, sesiones de escucha como tal en esta asamblea no son comunes, no son normales. No lo son. Y No son por comunes, eso no son comunes. creo que ha levantado tanta polémica y tanta crítica. Por lo menos yo siento que no debemos tratar de confundir de que esto es una rebeldía ante la Comisión de Credenciales. Se respeta su autonomía, se respetan sus funciones, pero es que hay que compararlo con la misma situación de tener un cabildeo. Tú ves ahorita mismo la asamblea es los candidatos a Contralor y Subcontralor dando vueltas por los despachos, tratando de hablar con los diputados. Claro. Y eso es un proceso político que se está llevando a cabo antes de que se dé la votación. Entonces, nosotros para evitar ese tipo de situaciones de tal diputado para hablar 5 minutos con él, hey, ¿sabes qué? Vamos todos para un salón de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que estén los medios presentes, que esté el público presente, y entonces hacemos el proceso para escuchar, tomar nuestros apuntes y tener un voto consensuado, porque de nada sirve que nos paremos 24 almas en la asamblea a mencionar diferentes perfiles. Entonces, confundimos el proceso, no unificamos esfuerzos y al final terminamos asegurando la victoria de un candidato que puede ya tener el aval Lo que de varios diputados. Aquí me escribe nuestra anterior invitada, la diputada Ana Matilde Gómez, me dice que las designaciones y rectificaciones siempre van primero en el orden del día antes de los debates de ley. Así que para que estemos claros de que ayer por ejemplo, estaba la ratificación, no sé si se discutió, se dio, de la nueva directora de la ANTAI. No se dio, Sheila Castillo de Arias. La agenda del día de ayer fue bastante básica. No pasó ni por ratificaciones, ni tuvimos ningún tipo de situación más allá del intercambio que hubo en el periodo de incidencias y el falso intento de presentar un anteproyecto del diputado Camacho que me pareció una verdadera falta de respeto al procedimiento parlamentario, porque la vez pasada yo se lo Oye, dije, Camacho. cuestión de orden, él no está presentando ningún Por anteproyecto. cierto, Ahora han me engañó aparecido con la muchos carpeta. camachos en esa asamblea. Pero me engañó con la carpeta, todos los porque géneros, yo me ¿ah? paré y hice así, sí tiene la carpeta ahí. Y luego dice, este es un anteproyecto que yo voy a presentar más adelante. Y entonces ya después el vicepresidente dice, cuestión de orden, diputado, eso está fuera de orden. Bueno, nos vemos mañana. Ya, pero entonces yo me paro, hablo 30 minutos con una carpeta en la mano y después te digo, no, ya, no lo voy a presentar. Es bueno. un Camacho siendo Camacho. Es Un Camacho siendo Camacho, Bueno, Para todo el exactamente. mundo. Bueno, está gracias por aprendiendo el Ya diputado. yo lo había desenmascarado la vez pasada y ahora él se blindó, ahora él agarró el folder. Está bien. Mañana, Bueno. hoy me paro a ver el folder. Diputado, El folder. muchas gracias por atender por segundo día consecutivo la invitación de Cuarto Poder. En vista de que ayer pues tuvimos una situación ahí con la captura de Con Rico Abraham Pineda. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.